Buenas tardes, el Señor me los bendiga. La gloria y la gracia y el favor del Altísimo sobre sus vidas. Hoy continuamos, hoy es la tercera clase. Soy el pastor John Jairo Campo, de la Iglesia Tabernáculo de Vivo. Estamos hablando de Israel, dos casas, primogenitura y realeza. Hemos venido hablando que el Señor en su soberanía delegó en Abraham, un hombre, la casa de Israel. Y a través de esa genealogía que estableció de Abraham a Isaac, dándole a cada uno de ellos tierras y también les daba población, tanto a Abraham como a Isaac, y se lo traslada a Jacob. Jacob, que posteriormente es llamado Israel, y allí separa lo que era individualmente, porque ya las 12 tribus de Israel, cada uno tiene primogenitura, no, tiene tierras. Pero, ¿por qué no tiene primogenitura? Porque veníamos hablando que se lo entregó Jacob, que tomó por adopción a Manasés y a Efraín, formando 14 tribus, se la entrega directamente y le entrega la primogenitura a Efraín. Israel empieza a dividirse en dos casas, dos pueblos, uno con realeza, Judá, y otro con primogenitura, Efraín. Y vemos ya, en este momento empezamos entonces, que al morir Jacob, sus familias se quedaron ¿en dónde? En Egipto, con José, que los había rescatado del hambre con disposición del Señor. Cuando le dijo a Abraham que le haría esa tierra, allí estarían presos, estarían en esclavitud, y que su estadía sería de 400 años. Era para el cumplimiento de esa promesa de poder juzgar a Egipto. Pero los israelitas se multiplicaron grandemente y esto preocupó al faraón de turno, al que estaba vigente en ese momento. Él no tenía memoria de lo que había hecho José, que había librado no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los egipcios de la muerte, cuando el Señor le entregó en un sueño a Faraón que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y a través de ese olvido y al ver multiplicada la tierra, en la tierra y en la tierra de Gosén, a los israelitas, él tuvo temor de que se apoderaran de Egipto. El Señor los liberó milagrosamente, los sacó allí de la tierra de esclavitud, tal como le ha hecho a Abraham, 400 años. Efectivamente fueron 430 años a través de Moisés, usando a Moisés para guiar a los israelitas a través del desierto, en camino hacia donde la tierra prometida, la que le ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les entregaba Canaán. José fue el líder posteriormente de Moisés, asignado para conquistar Canaán, la heredad del padre que le dio a Israel y a sus hijos. Cuando hablamos de la heredad del padre que le dio, el padre que le dio la heredad a Israel, es el cumplimiento que allí estarían permanentemente por los confines de los tiempos. Posteriormente, cuando ya Josué conquista la tierra, viene en un periodo de jueces. El primer de Israel fue Saúl. Él era el rey que el pueblo pidió. Habían jueces, en ese momento se levanta Israel y dice: queremos un rey. Y le dice el Señor al profeta, a Samuel, que no es contra el que se han rebelado, sino contra el mismo Dios. Este rey fue entonces establecido por disposición del pueblo de Israel, más no por disposición del Señor. Posteriormente entonces desobedece Saúl y empieza el reinado del primer rey asignado por el Señor. Entonces entendemos aquí que hay dos reyes: Saúl, un rey asignado por el pueblo, un rey desechado por el Señor, y un segundo rey asignado por el propio Dios, por el propio Padre Celestial, Saúl, conforme a su corazón. Y él empezó a reinar bajo las 12 tribus, básicamente 14, una sin población, la tribu de Leví, y José, que estaba representando por Manasés y Efraín. Y este reinado entonces nace de la casa de Judá, como lo veíamos anteriormente, a través de la promesa en las bendiciones en el momento de partir Jacob, Israel, que le dio a Judá. Y allí estableció la capital del reinado en Jerusalén. Jerusalén, que va a perpetuarse eternamente por disposición del rey, el rey absoluto, no de David, sino el rey absoluto totalmente de los cielos y de la tierra. Y allí consolidó el reinado totalmente como una nación poderosa y reconocida ante las naciones vecinas.
porque tenían el aval, el respaldo y la autoridad del Dios vivo sobre la vida de ellos. A pesar de sus errores, David mejoró la situación política y económica de Israel y promovió el respeto al Señor y a la ley. Hay que entender que estas promesas que se dieron sobre Israel, todas son promesas materiales. David estuvo en su deseo y en su corazón construir un templo al Señor, porque ya había construido para él un palacio, pero como el rey de los cielos y de la tierra podría no tener un lugar que lo representara, donde cuando David llegó tenía el arca de la alianza, y ese era el depósito que había. Aquel tabernáculo de Dios que estuvo en Moisés había sido solamente dejado en esa arca, y esa tarea cayó expresamente en un heredero, en Salomón. Salomón fue el rey más sabio de la historia, pero perdió el camino y se desvió ante sus pasiones. Se casó con mujeres gentiles, paganas, e hizo alianzas con las naciones vecinas, abriendo así la puerta a la idolatría y al pecado. Salomón se apartó del Señor y por ello el Señor decidió quitarlo del camino del reinado, decidió quitarle su reinado. Y entonces, ¿qué castigo impuso el Señor a Salomón por no haber guardado el pacto divino? Lo vemos en 1 Reyes 11:13, y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Le da una disposición, y en este momento empieza la profecía que le entregó el Señor a Abraham de dos naciones que van a crecer, que se van a multiplicar al amparo del Señor. Entonces, este siervo que Salomón le va a entregar el reinado, que el Señor le entregó el reinado, sería dado a otra parte del reino, ¿en dónde? En Jeroboam. En 1 Reyes 11, 26, 28 vemos cómo le entrega la palabra a Jeroboam. Vamos a buscar esa palabra, 1 Reyes 11, 26, 28. ¿Qué nos dice entonces 1 Reyes 11, 26, 28? También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre llamaba Serua, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿La casa de quién? De José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada en el reino de sus manos, sino que lo retendrá por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desharé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si presentares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieras en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David,
y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y Sisa, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces, Roboam sube al trono. Al morir Salomón, su padre, su hijo Roboam, subió al trono. Pero él no prestó atención a las peticiones del pueblo para bajar los altos impuestos, más bien los puso una carga más pesada. 1 Reyes 12, 13, 15. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y le habló conforme a consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Eterno para confirmar la palabra que el Eterno había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, cuando vemos que el Padre en su soberanía, a través de Jesucristo, obra conforme al diseño y al plan, no hay nadie que lo pueda detener. Él ya había establecido esta orden de generar dos naciones, dos pueblos, a través de Judá, cetro reino, y a través de Efraín, primogenitura. Empieza entonces en ese instante, y a partir de ahí y hasta este momento, y continuará hasta tanto venga la segunda venida de Cristo Jesús, que habrán dos pueblos, dos reinos. Hasta el momento no se han vuelto a juntar. ¿Los hará quién? ¿Los juntará quién? El encargado. En él, por él y para él son todas las cosas, Jesucristo. Entonces, ante la opresión de Roboam, pidiéndole más impuestos, castigándolos más fuertes, muchas tribus decidieron separarse de Judá. ¿La tribu cuál? Real. Y formar su propio reino. Recuerda, no hubo una división. Porque podría decirse entonces que el pueblo por división se rebeló. Porque hay que tener muy claro que todo pueblo dividido perece. Pero aquí entonces este pueblo dividido no pereció, sino que en el propósito eterno del Altísimo lo hizo para juntarlo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y lo vemos en 1 Reyes 12, 11, 19. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¿Por qué no la tenían? Porque la tenían ¿con quién? Con Efraín. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero le pedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró para subir a su carro y huir a ¿dónde? A Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Esto lo dijo cuando estaban escribiendo los profetas, y aún sigue vigente hasta hoy, porque no podía él ir a cobrar impuestos donde un pueblo que ya se había separado por orden del Altísimo y que tenía la claridad presente, Roboam, que no podía avanzar. Cuando el pueblo oyó que Jeroboam, que ya tenía también la claridad tras del profeta Ahías, que iba a gobernar, volvió del exilio y envió llamar al norte, y lo mandaron a llamar del norte para hacerlo ¿qué? Rey. ¿Por disposición de quién? De los que se dividieron, de la opresión, de los azotes, no, disposición del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero lo llevan a perdición. En este caso, Roboam no quiso escuchar, no podía escuchar, estaba entenebrecido, tenía un espíritu de estupor por disposición del Altísimo y en el cumplimiento de las promesas. Para contrarrestar la rebelión, Roboam reunió 180,000 hombres de la casa de Judá y de la tribu de Benjamín con el fin de hacer guerra a las tribus rebeldes del norte y hacerlas volver bajo su autoridad. Primera de Reyes 12, 20, 21 lo vamos a leer. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel,
sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón del Altísimo, diciendo: habla a Rehoboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra del Señor y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Altísimo. Entonces, cuando dice que lo he hecho yo, es porque dentro del plan del Señor, ya como gentiles mal llamados, como la casa de Efraín, como la casa de Israel, el propósito del Señor era dividirlos para que Jesús gobernara previamente y primeramente sobre su iglesia, la casa de Israel. Entonces, hoy te quiero decir que tú eres israelita, porque la sangre de Efraín corre por ti. La sangre de Jacob, oh Israel, corre por ti. La sangre de Isaac corre por ti. La sangre de Abraham corre por ti. La descendencia total de la bendición completa, como nos dice Gálatas 3, 13, 14, que Él se hizo maldito porque maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición tuya y mía nos alcance a través de Abraham. Nos alcance la de Abraham. Tenemos derecho a esa bendición de Abraham total, integral. Cuando lo subió al alto y le dijo: todo, mira todo lo que tú ves allá, todo eso es tuyo, tú y yo la tenemos. Por eso claramente nos dice que si nos dio a Jesús, con Él todas las cosas. Entonces frenó el Señor que la tribu de Judá fuera a pelear contra la tribu de Israel. Roboam fuera a pelear contra Jeroboam, porque eran hermanos y no podía derramarse sangre. 10 tribus se rebelaron contra Roboam y nombraron a Jeroboam como su rey. Solamente las tribus de Benjamín y Judá permanecieron fieles a la casa de David, con Roboam como su rey. El reino de Israel, casa de Jacob, se dividió en 2 naciones, conocidas por diversos nombres. Entonces, ¿por dónde están conocidos estos 2 nombres? Reino de Salomón, salen 2 casas. Casa de Jacob, sale una casa regida por 10 tribus, por Jeroboam, siervo de Salomón, 10 tribus. Reino del norte, capital, Samaria. Tiene 3 nombres en la escritura, y cuando tú leas en el antiguo pacto este nombre, ten presente que está refiriendo a la casa de Israel, nunca a la casa de Judá. No puedes mezclar los nombres de Judá e Israel a partir del momento que Roboam y Jeroboam empezaron a reinar, uno en el sur y otro en el norte. El Señor es muy claro y muy preciso. Cuando tú leas estos 3 nombres, toda promesa que esté para estos 3 nombres, o todo castigo que fue ingerido en su momento para estos 3 nombres, a la casa de Israel tiene que ver contigo. Toda promesa que está a la casa de Judá no tiene que ver contigo. Tienes que hacer la diferencia directamente. La casa entonces del norte, Israel, se llamó casa de Efraín, casa de Israel o casa de José. Y así lo vas a encontrar en la escritura. Mientras que la casa del sur, regida por Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam era siervo, Roboam era hijo de Salomón, 2 tribus, el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, se llamó casa de Judá o casa de David. Recuerda, cuando te hablen de la casa de Efraín, de Israel o de José, están hablando del norte, de las 10 tribus. Cuando te hablen de la casa de Judá o la casa de David, te están hablando de 2 tribus, la del sur. Mal llamados en este momento el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es la iglesia. Debería llamarse a partir de 1948, que se constituyó nuevamente el Estado soberano de Israel, el pueblo soberano de judío, debería llamarse judío hasta tanto Jesús, en la segunda venida, en la batalla de Armagedón, en la fiesta de Yom Kippur, de la expiación, tome el nombre de la primogenitura que le llama Israel. Tú podrías llamarte iglesia, podrías llamarte como Israel, podrías llamarte casa de Efraín, casa de José, porque eso es la herencia que el Señor nos entregó, el Altísimo, en todo momento. Entonces divide la nación de Israel en 2,
vino a cumplirse la promesa que el Señor le había dado a Jacob después de cambiarle el nombre. Génesis 35, 11, 12. También le dijo el Señor: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Una nación, la casa de Judá. Conjunto de naciones, la casa de Israel. Asamblea de naciones. La iglesia está dispersa por todas las naciones, porque es la disposición que en Abraham serían benditas las familias de la tierra y las naciones de la tierra. En tiempos de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió ¿en qué? En dos. Casa de Judá, conformada por dos tribus, Judá y Benjamín, bajo el liderazgo del rey Roboam, quien se quedó en Jerusalén como su capital, donde se encontraba también el templo. Recuerda, ¿por qué era importante para ellos el templo? Porque allí consideraron que era el lugar donde el Padre y el Espíritu Santo, porque no tenían conciencia del Hijo, habitaba, y que estando allí estaban protegidos porque el Dios vivo estaba con ellos. Para ellos es muy importante el templo. Por eso a futuro se planea un tercer templo, para que el anticristo, cumpliendo la promesa en Daniel, se siente en él y se reconozca que es blasfemo. Y la casa de Israel, la segunda casa de Israel, conformada por 10 tribus: Rubén, Simeón, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar y Dan, bajo el liderazgo de Jeroboam, quien estableció su capital en Samaria. En cuanto a la tribu de Leví, recordemos que estaba dispersa por todo el territorio ¿de dónde? De Israel. El sacerdocio de Israel. A ellos le había sido asignada su habitación en las 48 ciudades levitas por medio de las tribus. Está en Josué 21. Ellas eran casas, eran lugares de refugio donde aquel que llegara allí quedaba sujeto a que nadie lo pudiera tocar hasta cumplir la pena del delito que hubiera cometido. Entonces volvemos a recordar que se llevaron el nombre. Es importante notar que las tribus del norte llevaron el nombre de ¿quién? Israel. ¿Y por qué? Porque era su herencia. ¿A través de quién? De Efraín. ¿Cómo? Por la primogenitura. El nombre del padre Israel era asignado al primogénito, y el derecho de primogenitura le fue otorgado a José. Primera de Crónicas 5, 1, 2, lo volvemos a leer, pero ya lo habíamos leído en la anterior Primera de Crónicas 5, 1, 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito, Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José, y lo leíamos en Génesis 49, que se lo entregaron a Efraín. Pero de ellos dos, quien se quedó con la bendición de primogenitura fue Efraín, en Génesis 48 y 49, y con ello recibió el honor de quedarse con el nombre de Israel. Vuelvo y te reitero, por eso tú y yo somos, nuestro nombre es Israel. Israel. Tenemos una nacionalidad colombiana aquí, pero nuestra verdadera nacionalidad por disposición del Padre Eterno es Israel. Mientras que las tribus del sur, Judá y Benjamín, son judíos. Por ello, en la división del reino, la tribu de Efraín se llevó el nombre de Israel, y por ende el reino del norte se puso el nombre de casa de Israel. Aunque Roboam era el rey legítimo del linaje de David, su reino quedó con el nombre de casa de Judá, por ser de la tribu de Judá. Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel a Judá, posiblemente porque en su territorio se encuentra el templo y la capital del reino, Jerusalén. A ellos se les unió posteriormente la tribu de Leví, no solo los que estaban en su territorio, sino los que salieron yendo del norte por las malas decisiones que tomó Jeroboam, como las miraremos adelante. Vamos a hablar entonces un poco del reino del norte. Jeroboam fue elegido por las tribus del norte como su primer rey. Al principio todo iba bien, pero después Jeroboam llegó a sentirse inseguro y vulnerable.
Él temía que en cualquier momento le quitaran su posición como rey electo. Él no conocía al Señor y en la disposición que el Señor le había dicho que iba a ser el electo, nadie lo podía mover, pero tuvo el temor. Primera Reyes 12, 26, 27 nos dice: y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. ¿En cuál casa? En el templo. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. Es decir, Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces interpuso el temor de que el Señor Dios Todopoderoso no lo respaldara y estuviera conforme en la silla que le había dado para gobernar a Israel. El temor fluye de que le da una orden que solamente se puede adorar en ese templo donde se construyó en Jerusalén, y él, por el temor en sí mismo, manda a hacer un paralelo de lo que realmente es verdadero, manda a hacer una división. La ley nos hablaba en Levíticos que todas las tribus de Israel iban a Jerusalén 3 veces al año para asistir al templo para celebrar la fiesta del Señor. ¿Cuáles? Panes sin levadura, ¿cuáles? Semanas, y ¿cuáles? Tabernáculos. Es decir, panes sin levadura, sepultura; semanas, Pentecostés; y tabernáculo, Sukkot, que es tabernáculo, habitáculo de Dios con nosotros. Al ir a Jerusalén tan frecuentemente, 3 veces, y tenían que hacerlo después de cumplir 12 años los hombres, tan frecuentemente Jeroboam temía que sus súbditos vieran que Roboam había cambiado y quisieran regresar con el rey de Judá, descendiente de David. Y eso nos ocurre mucho a nosotros frecuentemente, que no creemos en las promesas, en el cumplimiento de la palabra de Él para cada uno de nosotros. Él hace el propósito que para evitar que las tribus del norte regresen con Roboam, Jeroboam diseñó un plan que contemplaba que lo siguiente. Primero, sustituir el lugar de adoración. Recuerde que el lugar de adoración era el templo. Segundo, sustituir los sacerdotes. Recordemos que solamente los levitas eran los encargados y eso ya estaban regresando hacia el sur donde estaba el templo. Y tercero, cambiar el calendario bíblico. Aquí yo hago un paréntesis. Nosotros como pueblo del Altísimo, como Israel, nuestro calendario tiene que ser el calendario dado ¿a quién? Al pueblo establecido, completo, conjuntamente llamados judíos, pero en el momento era Israel, que estaban las 12 tribus totalmente asignados. No es este calendario gregoriano juliano, que es el calendario de ¿qué? Comercial. ¿Por qué? Porque este hombre cambia el calendario bíblico y empieza. La estrategia era cambiar el sistema religioso de las tribus del norte con el fin de evitar que ellos fueran a Jerusalén a adorar ¿a quién? Al Altísimo. ¿En dónde? En el templo. Entonces empezaremos a ver las medidas establecidas por Jeroboam como parte de su plan para conservar su reinado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: si el Señor lo colocó allí, ¿sería que lo iría a quitar? No. Jeroboam, al no conocer bien al Señor, se limitó a creer que él ya estaba posicionado, no lo había establecido el Altísimo, y que él tenía que sostenerse por su propia fuerza. Aunque no conocía bien la Escritura, nosotros la conocemos ya en este momento, que nos dice: no por fuerza, no con ejército, sino por la palabra del Señor, en el cumplimiento que el Espíritu Santo glorifica a Jesús por mi Santo Espíritu. Entonces empezamos a desarrollar y empieza a decirse: sustituyó el lugar de ¿qué? De adoración. Primera de Reyes 12, 28, 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante uno hasta Dan. Iba adorando constantemente. No les importó que cuando salieron de la tierra y le entregaron las tablas, también hicieron unos becerros allí para adorar. Entonces, Jeroboam revivió la adoración al becerro ¿de quién? De oro, tal como lo hicieron los israelitas en el desierto, Éxodo 32. Más que un ídolo pagano, ese becerro era una imagen falsa del Altísimo, un Dios, quien lo había sacado de Egipto. Entonces, ¿cómo pudo el pueblo aceptar tal cosa? ¿Cómo había habido el entenebrecimiento para acabar de salir, donde tenían claramente y adoraban
allí en la casa, en el templo del Señor, y sustituyendo por 2 becerros. Probablemente fue porque, ¿qué? Por conveniencia, probablemente. ¿Y cuál fue la conveniencia? Jeroboam puso 2 becerros de oro, uno en Betel, en la frontera sur de su reino. ¿Cuál es la frontera sur de su reino? La frontera norte de Judá, donde estaban colindando, y el otro en Dan, en el extremo norte. Entonces tenía cubierto toda la expansión de su reinado. Los israelitas que vivían al norte ya no tenían que peregrinar largas distancias para adorar al Dios. ¿A dónde? En Jerusalén, pues lo podían hacer en Dan. Los que vivían al sur ya no tenían que cruzar la frontera hacia Judá, pues tenían lugar de adoración ¿en dónde? En Betel. Y los del centro podían definir en cualquiera de los 2 lugares donde adorar, al norte o al sur, donde más les conviniera. Ciertamente, los que se opusieron a esto fueron los levitas, y por ello Jeroboam tomó la siguiente medida. ¿Y por qué los levitas? Porque ellos sabían que tenía una orden y solamente se adoraba al Señor en el templo, en Jerusalén. ¿Cuál fue la orden? Sustituyó los sacerdotes. Los levitas conocían la palabra del Señor y no se prestaron a la manipulación de Jeroboam. Por ello el rey nombró a otros sacerdotes que sirvieran el nuevo sistema de adoración que él estaba inventando. Primera de Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. El rol, el papel de los levitas entre todos sus hermanos era enseñar la ley, la Torá. Por eso el Señor les había dispersado entre las tribus de Israel en 48 ciudades levitas. Las otras tribus le daban sus diezmos y así podían dedicarse a su rol asignado por el Señor. Pero cuando Jeroboam cambió el sacerdocio, los levitas que vivían en el norte tuvieron que salir huyendo. Segunda de Crónicas 11:15. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Altísimo, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces constituyó y consagró a Israel, el norte, como él dispuso y como quiso, contrariamente a la voluntad del Padre Celestial. ¿Y qué más hizo? Cambió el calendario bíblico para evitar que los israelitas del norte desearan ir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Señor en sus tiempos establecidos. Jeroboam estableció una nueva fiesta para ser celebrada entre las tribus del norte. Primera de Reyes 12, 32, 33. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces miremos la estrategia: transformación total, pero no conforme al diseño y el plan del Señor, sino conforme al diseño y el plan de él, para poder que la tribu de Efraín o Israel o de José saliera de su dominio. El nuevo sistema de adoración establecido en la casa de Israel fue convirtiéndose poco a poco en una nación que parecía más gentil que israelita, alejada de sus raíces hebreas y las costumbres instruidas por el Señor en su ley, en su Torá. Oseas 8, 11, 12. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el Señor los había llamado al arrepentimiento. Las 10 tribus del norte, es decir, la casa de Israel, se apartaron de los caminos del Señor. Ante esto, el Señor les envió profetas para llamarles al arrepentimiento, entre los cuales estaba Oseas.
el Señor escogió al profeta Oseas para hablarle a la casa de Israel. El mensaje no era tan solo palabras, sino era la vida misma del profeta. ¿Qué dijo el Señor que haría con la casa de Israel? ¿Qué haría? Entonces claramente nos lo dice en Oseas 1:2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de la prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Él da una orden al profeta, porque el matrimonio entre un profeta era algo muy santo y sagrado, era que solamente el profeta podría casarse con la hija de un sacerdote, y esto siempre y cuando la hija fuera virgen. Pero ante esta severidad de que hace el Señor, que vaya y se case, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijo de prostitución, hay un gran escándalo en toda la población del norte, porque es inconcebible que un profeta, y que ante la ley del Señor los mandatos de él no se cumplieran, se llegara a una prostituta. Vamos viendo entonces cómo cuando los gentiles se prostituyen, nosotros de la tribu de Efraín, nosotros somos la prostituta, aquella que Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Mujer, vete y no peques más. Vemos que somos también la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ninguno. Vemos la analogía en las parábolas que Jesús habla, en las historias que Jesús entrega, en la forma de establecer el orden de él, porque claramente dice la samaritana: me es necesario pasar por Samaria y pasar 2 días, 2000 años. Es el poder, es la manifestación. Entonces el matrimonio entre un profeta y una prostituta fue un escándalo social en el reino del norte, pero el Señor lo permitió para servir como ejemplo. Si ellos se escandalizaban por eso, también deberían sentirse apenados por hacer lo mismo al Señor, ya que en su idolatría habían caído en adulterio espiritual. Padre, bendecimos tu pueblo. Gracias por habernos sacado de la prostitución. Gracias por habernos sacado de la idolatría espiritual. Gracias porque nos permite estar unidos contigo, porque en el principio hiciste uno solo contigo, Cristo Jesús, desde antes de la fundación del universo, estando en ti Cristo Jesús, como le dice Efesios 3:4, que estamos en ti desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Gracias, soberano Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos que están escuchando, Señor, esta transmisión, esta dirección que nos está entregando para poder separar la iglesia de los judíos, para poder entender y comprender las 2 casas, una casa con reinado y otra casa con primogenitura. Los bendigo en el nombre del Altísimo, en su santo nombre. Amén.